¿qué es exactamente un ictus y por qué tenemos que tener especial cuidado no solamente toda la población, sino específicamente la mujer durante el climaterio, durante la época de la menopausia? Un ictus es una alteración del flujo sanguíneo del cerebro. Cada año 21.000 personas sufren esta enfermedad. Abogar por la salud y sobre todo por la prevención. El 80% de los ictus podemos evitarlos si cuidamos bien los factores de riesgo vascular. ¿Una copita de vino al día sería interesante, es beneficioso o es perjudicial para la salud? No fumar o hacer ejercicio sigue siendo súper importante. Hemos de tomar cada día 5 veces frutas o verduras. En Menorca tenemos la mejor santolina magónica de aquí, que es la mejor manzanilla. El impacto que tiene en la salud es brutal. Solo 1 de cada 10 europeos y americanos tomamos esa cantidad. Ahora, si todos pensamos, ¿tomo cada día 5 frutas, raciones de fruta y verduras? No. El primer lugar donde suelen ir los pacientes, el que está a pie de calle, que somos nosotros, somos los farmacéuticos. Lo fácil que sería una buena recomendación de simplemente sustituye la sal común por la sal de la salicornia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Salud a la Carta. Soy Piluca Barrau, farmacéutica, optometrista y audioprotesista, y estoy aquí para guiaros en el fascinante mundo hacia la salud integral. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el ictus y cómo afecta las patologías cardiovasculares, sobre todo a mujeres en la edad de menopausia, es decir, durante el climaterio. Y para ello, hoy nos acompaña el doctor Joan Montaner. El doctor Joan Montaner es licenciado en Medicina y especializado en Neurología. Actualmente es jefe de servicio de Neurología y jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Neurología y Neurofisiología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Muchas gracias, Pilar, por la invitación al podcast en un entorno tan increíble como la Isla del Rey, aquí en Menorca. Y además, doctor, que tiene raíces menorquinas, ¿no? Exacto, mi madre es de aquí, eran familia de faroleros, así que muy contento de estar aquí. Muy bien, pues vamos a ello. Para comenzar, doctor, ¿puede explicarnos a todos nuestros oyentes y seguidores qué es exactamente un ictus y por qué tenemos que tener especial cuidado no solamente toda la población, sino específicamente la mujer durante el climaterio, durante la época de la menopausia? Sí, un ictus es una enfermedad, la verdad, terrible, primera causa de muerte en mujeres en nuestro país, por eso se relaciona con esto que dices de la menopausia. Un ictus es una alteración del flujo sanguíneo del cerebro. El ictus sería como el nombre y el apellido sería que el ictus sea isquémico hemorrágico, que una arteria se tape y no llegue la sangre a una parte del cerebro o que se rompa y también produzca alteraciones en esa zona del cerebro. Si es la zona del cerebro que controla el lenguaje, pues no podemos emitir el lenguaje. Nombre, ictus, primer apellido, isquémico hemorrágico, y el segundo apellido, que creo que es muy interesante, porque hablaremos de cómo prevenirlo, es por qué se produce. Un ictus que viene por una arritmia del corazón, ictus cardioembólico, porque se nos tapa una arteria del cuello que lleva la sangre al cerebro, aterotrombótico, por la hipertensión que tapa arterias pequeñitas, ictus lacunar, o algunos muy raros que casi no son causas genéticas muy raras, son ictus de etiología indeterminada o infrecuente. Incluso en niños vemos algún tipo de ictus, causas genéticas, pero bueno, en general eso, ictus isquémico hemorrágico, cardioembólico, aterotrombótico, lacunar o de causas raras. Doctor, ¿nos podría explicar, hablemos de números, me gustaría saber dentro de la población española qué porcentaje de pacientes tienen ictus y específicamente dentro de la edad de menopausia? Sí, como te decía, es una causa muy frecuente el ictus de enfermedades muy prevalentes, con un pronóstico que puede dejar secuelas muy importantes y hay muchísimos que es. Donde yo trabajo en Andalucía, por ejemplo, en Andalucía vivimos 8,5 millones de habitantes, cada año 21.000 personas sufren esta enfermedad. Extrapolado a lo que sería aquí las Islas Baleares, cada año más de 2.500 personas tienen un ictus. Por tanto, los números son realmente tremendos y hay un tsunami de problemas vasculares porque están aumentando mucho estos factores de riesgo vascular. La franja de edad y el tipo de personas que dices en menopausia pues son muchísimas. En España hay más de 13 millones de mujeres en esa franja, entre 40 y 84 años, con menopausia y que por tanto están en esa edad en que puede existir un riesgo importante de tener este tipo de enfermedades.
Lo bueno es que no quiero asustar a la gente, lo bueno es que es una enfermedad que se puede prevenir, que el 80% de los ictus podemos evitarlos si cuidamos bien los factores de riesgo vascular. Eso es muy interesante. ¿Afectaría igual a hombres que a mujeres? En principio hay algunas diferencias de género en el tema del ictus, hombre-mujer, es un tema muy interesante. Hace ya años, hace casi 10 años, hicimos una revisión sistemática sobre este tema y sí que fuimos capaces de ver que en las mujeres hay un retraso en la aparición de ictus de unos 6, 7, 8 años relacionado con lo que me preguntabas de la menopausia, la protección por los estrógenos, pero es cierto que en los dos géneros aparecen de forma similar, lo que con un retraso por la protección estrogénica en mujeres. Lo que sí es muy curioso es que el pronóstico, o sea, si un chico o una chica tiene un ictus, en el caso de las mujeres el pronóstico es peor. Y eso realmente nos hacía preocuparnos e intentar entender por qué pasaba eso. Cosas que vimos, es cierto que las mujeres vivís más tiempo esta protección estrogénica y sí que sabemos que cuanto más mayor eres, el pronóstico de algunas enfermedades como el ictus también es peor. Entonces, un poco desenredar esta malla entre edad, mujer, peor pronóstico del ictus no es tan fácil. Algunas cosas seguramente no las hacíamos bien y se está tratando peor, en cierto modo, haciendo menos pruebas diagnósticas o menos tratamientos a las mujeres y eso fuimos capaces de verlo y eso es muy importante porque eso no puede ser. Entonces, hoy en día lo que intentamos hacer es que los protocolos sean muy estrictos, que vayamos muy rápido en hacerlo todo. Yo casi te diría que no hay ni que mirar si es un hombre o una mujer a quien estamos tratando en los hospitales en la fase aguda de un ictus y con eso conseguimos que el pronóstico sea similar. Eso en Andalucía lo hemos visto. Hicimos un proyecto muy grande que es el Centro Andaluz de Teleictus para cuando llegan ictus a hospitales muy pequeñitos, conectarnos por vídeo con esos hospitales, hacer la exploración del paciente y eso lo hacemos en minutos. Y hemos visto que cuando haces todo así protocolizado, el pronóstico es exactamente igual en hombres y en mujeres. Eso debería incorporarse en todos los hospitales, yo creo, a nivel nacional, ¿no? Eso es algo que la Estrategia Nacional de Ictus está intentando que ocurra y que todas las regiones tengan pues todas las unidades de ictus que tienen que tener, este tipo de sistemas de teleictus para llegar a zonas remotas, porque con eso se conseguiría la equidad en el tratamiento de toda la población y en este caso de hombres y mujeres. Vamos a hablar ahora, doctor, de algo que yo creo que nos afecta al 90% de la población. Nosotros vemos desde la oficina de farmacia y es el estrés, la hormona del estrés, el cortisol. ¿Qué relación tiene exactamente el cortisol con el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular o incluso el ictus? Es muy interesante realmente el tema del estrés que está tan presente en la sociedad en la que vivimos y la relación que tiene con esta hormona del estrés, el cortisol, se ha implicado mucho en enfermedades vasculares. Es cierto que a diferencia del infarto de miocardio, cuando tenemos realmente estos problemas vasculares en el corazón, en que la relación con el estrés es clarísima, en nuestro caso en neurología la relación con el ictus no es tan clara, la causalidad, el que tengo más estrés, alteración de este tipo de hormonas, tengo más riesgo de tener ictus, no sé, hay una relación pero no es tan potente como en el caso del infarto de miocardio y no se ha demostrado tan bien. Y es cierto que complementos alimenticios de los que hablábamos que pueden modular el cortisol, como el magnesio, por ejemplo, no hemos sido capaces de demostrar en neurología que reduzca el número de ictus. Por tanto, la relación no es tan potente como en cardiología. Sí que hay una cosa muy interesante que vemos que cuando un enfermo tiene un ictus, a veces aparece depresión, alteraciones cognitivas después del ictus, y eso sí que se ha relacionado mucho con el cortisol. Entonces ahora incluso se empieza a medir para ser capaces de predecir quién va a tener esta depresión post-ictus o estas alteraciones cognitivas después del ictus. Entonces, desde oficina de farmacia que a veces consideramos la recomendación de plantas adaptógenas como puede ser la rodiola rosae o por ejemplo la saguanda, que ahora está muy de moda, decíamos también el magnesio, la valeriana, pasiflora, todas esas con respecto al ictus no nos influiría en nada, simplemente en otro riesgo cardiovascular como es el infarto, ¿no? Exacto. No hay una relación causal, ni se ha demostrado, ni tenemos evidencia científica para decir que tomando este tipo de productos vamos a evitar tener un ictus, pero también es verdad que cada especialista vemos la enfermedad desde nuestro punto de vista y el enfermo hay que verlo de una forma holística. Entonces no solo podemos pensar, uy, me tomo esto para evitar tener un ictus. Si también tomas eso para evitar tener otro problema vascular, es interesante, sobre todo cuando
muchos de estos pacientes comparten factores de riesgo vascular muy similares. ¿Por qué se produce tanto ictus, infarto de miocardio, otros problemas vasculares? Somos hipertensos, dislipémicos, tenemos el azúcar alto, estamos gorditos, por tanto comparten muchos factores de riesgo. Es decir, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible con este tipo de terapias más naturales o con temas de mindfulness o meditación por intentar que nuestras vidas sean más relajadas, que no estemos sometidos al estrés que produce claramente patología a distintos niveles en el ser humano. Hacer más yoga, meditación y pilates. Exacto. Y menos estresarnos con los problemas del día. Totalmente. Y eso no tiene efectos secundarios, seguro. O sea que es positivo hacerlo. Sabemos que la clave de nuestra profesión en el mundo sanitario, y no solo eso, sino en nuestra divulgación en medios de comunicación, es abogar por la salud y sobre todo por la prevención. Pero aparte de todo lo que ya sabemos, no fumar, no beber, comer saludable, hacer ejercicio físico, ¿hay algo más innovador que no sepamos que nos pueda ayudar frente a estos problemas cardiovasculares o a la prevención del ictus? Algunas cosas nuevas o formas más innovadoras de conseguir tocar esos factores de riesgo vascular existen, y ahora te los comento, no me escapo, pero lo importante sigue siendo lo importante. Eso que dices de, por ejemplo, no fumar o hacer ejercicio sigue siendo súper importante. A lo mejor algún cambio sí que yo lo veo novedoso. El ejercicio, siempre decíamos, es andar media hora cada día, hacer este tipo de ejercicio moderado. Creo que un cambio importante es que sí que se ha visto que, sobre todo en gente mayor, tiene que haber también ejercicio de intensidad y el tema de fuerza. Exacto, eso claramente es un cambio y tenemos que hacer hincapié en eso. Es importante también ese ejercicio de fuerza. En el caso del cerebro, sabemos que el músculo entrenado así libera una serie de factores tróficos al torrente sanguíneo que son muy útiles para el cerebro y para todo el tema vascular. Por tanto, sí que alguna forma nueva de tocar esos factores de riesgo convencionales. Yo creo que otra cosa muy importante, que no sé aún cómo la vamos a tener que hacer, es, sabemos lo que tú decías, no fumar, comer bien, hacer ejercicio, mirarnos el azúcar, el colesterol, la tensión arterial, reducen un 80% la probabilidad de tener estos eventos vasculares. ¿Y por qué no lo hacemos? Entonces yo creo que la clave en los próximos años va a ser seguramente aliarnos con otras profesiones, aparte de médicos, farmacéuticos, que nos ayuden en hacer pedagogía en la gente para ser capaces de cambiar eso. Igual que hay un coach personal para que te ayude a hacer no sé qué, tener esos entrenadores o formas con apps o con personas de ser capaces de ayudarnos a hacer algo que no podemos hacer. Y que en la consulta estamos 10-15 minutos con el paciente y si le decimos no fume, haga ejercicio, coma bien, no beba alcohol, mírese el azúcar, el colesterol y la tensión, el paciente sale de allí y no va a ser capaz de hacer ese cambio brutal en su vida si no tiene algún tipo de acompañamiento. Entonces yo creo que ahí lo que es más gente del mundo de la educación, pedagogía, que nos ayude y sean aliados nuestros en conseguir que la gente haga esos cambios de hábitos tan importantes, eso va a ser muy importante. Apps como las que decíamos, todo el tema de wearables, relojes, tejidos inteligentes que nos dan señales sobre cosas que pasan en nuestro cuerpo, el tema de los relojes inteligentes con detectar arritmias, como la fibrilación auricular, eso está teniendo un impacto ya súper importante. Luego hay una parte a lo mejor más biológica. Nosotros habíamos investigado mucho el tema de biomarcadores, ¿no? ¿Qué cosas puedo medir en la sangre que me dicen que voy a tener un ictus? O genes que me predisponen a tenerlo. O la edad biológica, que la puedo medir también en un análisis, no solo mi edad de un numerito. Entonces yo creo que eso va a ser un cambio muy importante en el futuro. Y yo creo que para mí también, y con esto acabo esta parte, es el tema de los cribados de cosas como la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia. No nos dan muchos síntomas muchas veces y nos pasamos años conviviendo con estos factores de riesgo. Pues sería muy chulo que vosotros desde las farmacias o en primaria o de alguna forma fuéramos capaces de identificar y adelantarnos años a estos factores de riesgo vascular. Dando quizás esos servicios, ¿no?, que se dan en oficinas de farmacia, incluso ahora con algunos tensiómetros que ya te pueden hacer algún tipo de electrocardiograma, ¿no? Exacto. Que son los más innovadores y que los veremos muy pronto. De todos es conocido de las propiedades tan interesantes que tiene la uva. La uva tiene principios activos como flavonoides o resveratrol que nos van a ayudar a la función endotelial
de los vasos sanguíneos, nos van a ayudar como antioxidante, como antienvejecimiento, también nos ayudan frente a la coagulación y también nos van a ayudar a la salud cardiovascular. ¿Quieres decir eso, doctor, que una copita de vino al día sería interesante, es beneficioso o es perjudicial para la salud? Pregunta difícil que me haces ahí, controvertida. En los últimos años hemos ido cambiando un poco el discurso que hemos dado a la gente sobre si beber vino tinto sobre todo, con estas propiedades tan interesantes que dices era bueno para la salud, o la parte del alcohol que tienen estas bebidas llegaba a no compensar esos beneficios de la uva que dices, ¿no? La realidad es que eso, decíamos, dieta mediterránea, pues sí, esta copa de vino al día, según chicos, chicas, también la cantidad de alcohol que podíamos, se pensaba que bien, pero la verdad es que cada vez vamos más en primaria y en general en las guías a consumo cero de alcohol. Vale, entonces esa copita, ¿cómo me posiciono yo de sí o no? Yo creo que a lo mejor lo más inteligente, si pudiéramos, sería como diseccionar las partes buenas que tiene ese vaso de vino que dices. Y es cierto, esos polifenoles, resveratrol, eso sí que tiene un beneficio clarísimo. De hecho, casi todas las frutas y verduras lo que aportan beneficiosos son este tipo de polifenoles. Entonces, para mí el consejo sería, como sabemos que la uva, otras frutas y verduras tienen esos polifenoles, igual tomarlos solos, con complementos alimenticios, intentar sí que liberarnos de esa parte del alcohol que tiene un papel perjudicial, que aumenta los triglicéridos, que produce arteriopatía periférica. Y creo que hay una corriente en ese sentido muy interesante. También creo que no podemos ser talibanes a la hora de decir, oye, que no podemos beber. Yo creo que lo que decíamos antes, la salud es una cosa holística y también creo que la parte social interesante que tienen este tipo de bebidas, de alimentos tradicionales, tenemos que conservarlas. No forzar tampoco a nadie a beber, porque al final acaba pasando lo contrario, ¿no? Que bebemos de forma social. Creo que hoy en día también hay corrientes a tomar esos cócteles sin alcohol. En mi tierra, en Andalucía, por ejemplo, está muy de moda ahora el tema de los vinos de pasto. Eso, antes poníamos en los vinos estos de Jerez, manzanillas y tal, se fortificaban con alcohol, que ahora tú dices, joder, qué locura desde el punto de vista de salud, ¿no? Y ese mismo vino, sin tener que añadirle alcohol, está buenísimo y ahora está muy de moda. Por tanto, sí que creo que tenemos que ir hacia consumir lo menos de alcohol posible y no perder la parte buena que tienen estos productos de polifenoles. Y tenemos, yo creo que hablaremos luego, tenemos un montón de productos, sobre todo del mundo vegetal, que aportan una cantidad brutal de polifenoles y eso tenemos que consumir muchísimo. Yo estoy de acuerdo, doctor, que la parte social, la parte emocional también es interesante, porque una persona en la que siempre está tomando sus copitas con sus amigos, saliendo, y eso le ayuda a despejarse, a bajar el nivel de cortisol, que también es importante, y a liberarse un poco de a lo mejor ciertos problemas que tenga. Una copita de vino al día, pues a lo mejor no le va a hacer tanto daño si hace deporte, ¿no? Y compensa con la dieta, con moverse, con hacer ejercicio físico. Yo creo que todo está en el balance, ¿no? Tienes razón. Yo creo que esa palabra compensar creo que es muy, muy útil en salud, ¿no? Saber que si haces unas cosas lo puedes compensar con otras perfectamente. La parte social que decías cada vez le damos más importancia. El tema del ictus, del que estamos hablando tanto hoy, está muy relacionado con luego el deterioro cognitivo, la demencia, Alzheimer y claramente el socializar. Se ha visto que es uno de los pilares más importantes de tener una cognición muy, muy buena. Entonces sí, creo que compensa. Hablemos ahora, doctor, de la importancia de consumir ácidos grasos, omegas, DHA, EPA. Sabemos que tienen grandes funciones con respecto a la inflamación, con respecto a evitar patologías cardiovasculares. Sabemos que nos van a ayudar a la función endotelial, incluso en niños prematuros, a mejorar el sistema neurodegenerativo, la neurodegeneración, el Alzheimer, la posibilidad de tener una patología a largo plazo. Los omegas nos ayudan también a la concentración, a la piel, a la visión, a la mujer cuando baja la cantidad de estrógenos, la sequedad que tiene en la vagina, en las mucosas, la mucosa nasal, la mucosa bucal. ¿Qué nos podría hablar con respecto a estos ácidos grasos tan importantes y cómo podrían ayudarnos con respecto a alguna patología vascular? Pues creo que son unos compuestos muy, muy interesantes. Hemos empezado a hablar de nutrición, de estos polifenoles, de frutas y verduras.
Y yo creo que los omega 3, DHA, EPA, de los que hablabas, son otro pilar muy interesante. Ha habido polémica en el pasado sobre la evidencia científica que tienen. A lo que yo me dedico en el mundo vascular, yo creo que ahora tenemos claro que sí que producen protección vascular su consumo. Los omega 3, como decíamos, los encontramos mucho en aceites de pescado, en distintos tipos de pescados, pero a veces nos encontramos pacientes o gente que nos dice, bueno, es que yo no como carne, no como pescado. Y entonces un poco también está ese omega 3 de los vegetarianos veganos, que en realidad viene de algas, macroalgas, microalgas sobre todo. En el fondo es como se introducen estos omega 3 en la carne del pescado. Por tanto, se pueden consumir también perfectamente con suplementos que vienen de estas algas. Nosotros trabajamos mucho algunas líneas de investigación en plantas también de la marisma, que también contienen mucho de estos omega 3. Por tanto, yo lo incluiría con los... hemos hablado antes de los polifenoles. Para mí, los omega 3 serían también otro de las partes de nutrición que tenemos que suplementar, con evidencia fuerte. Es decir, que deberíamos recomendarlo yo diría que a todas las personas, pero específicamente a las mujeres a partir de los 40, que ya empezamos con la perimenopausia. Sí, yo creo que hemos hablado varias veces ya de la menopausia, perimenopausia. Es algo normal, fisiológico, pero yo lo veo como una gran oportunidad. Es verdad que, ¿no? que ha sido bueno, como algo que seguramente no le hemos prestado bastante atención durante muchos años por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo ahora lo veo como eso, oye, pues ahora tengo 40, empiezo a tener algunos cambios hormonales, que es como un toque de atención de tu cuerpo también para aprovechar esa época de tu vida y a lo mejor empezarte a cuidar y pensar en cosas que a lo mejor no pensabas. Aprender más eso, de qué mensajes te lanza tu cuerpo, saber un poco más de nutrición, de lo que hablábamos que es tan interesante, y tú mismo pues regularte con este tipo de cosas, mirarte cosas, que es bonito también creo, no tiene que ser feo mirar cómo está tu tensión, tu colesterol, entenderlo mejor, esa relación con la farmacia que decías antes, ¿no? Bueno, creo que es interesante estos aparatitos que te dicen si tienes una arritmia, test rápidos que hacéis ahora, hasta el LDL colesterol se puede mirar rápido con un test rápido de estos, con una gotita como la glucosa. Bueno, ese aprendizaje de tu cuerpo, yo creo que esta época de la perimenopausia y menopausia es ideal, entenderte un poco mejor, escucharte, saber que no solo porque tienes menos estrógenos, sino porque también nos hacemos un poco mayores, acumulamos más riesgos y empezar a jugar con este tema de la dieta, sin tener que poner fármacos, como tú me decías antes, y así cuidarnos un poco mejor. Es una inversión, es lo que tú has comentado al principio, es una inversión en salud. Yo lo veo, mucha gente mayor que a lo mejor ha tenido un hito y se ha recuperado muy bien, le damos estos consejos, bueno, pero ¿para qué? Ya soy mayor. Le decimos, no, es una inversión. ¿Tú sabes la diferencia que hay vivir 20 años de tu vida que te quedan por delante, andando bien, moviéndote perfectamente, siendo autónomo, a tener que vivir con una falta de movilidad, de medio cuerpo, sin poder expresarte y hablar? Yo creo que es eso, es que cuidar el cerebro y las arterias que irrigan el cerebro es una inversión brutal, es lo que nos hace humanos. Inversión en ti, inversión en quien te acompaña. Absolutamente, porque te puedes cargar familias por a lo mejor no haber hecho bien esos deberes en salud. Es cierto también que yo creo que también vuelve educación, lo que decíamos antes. Yo creo que en el cole tendríamos que saber mucho más de esto. Yo hago bromas, pero es que tú hablas con la gente de mecánica, de su coche y la junta de culatas y todo el mundo sabe de eso. Y de tu cuerpo, la gente no sabe nada. Creo que hay un desconocimiento brutal sobre eso, sobre el cuerpo, cómo funciona, enfermedades tan comunes. Habría que saber mucho más de esto y con eso creo que nos ayudaríamos, bueno, como lo que vemos aquí, como hacían antiguamente, de coger estas plantas, cuidarnos. Homeopatía, había mucha en Menorca también, es cierto. De forma natural siempre que podamos, luego llega un momento en el que ya no nos queda otra, pero siempre que podamos, y la prevención, que es la base de todo. Yo creo que a partir de cierta edad, un chequeo pues una vez al año, cardiólogo, mirarte los huesos también, la osteoporosis en esta época que es tan importante. Creo que hay unas bases que deberíamos cumplir todos. Y nosotros desde el punto de vista de la farmacia y de la divulgación en medios de comunicación, como por ejemplo el podcast que estamos grabando hoy, es precisamente para eso, para ayudar a la población. Totalmente. Y prevenir. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la farmacia es
no es por haceros la pelota, porque nos habéis invitado, pero es que creo que es un polo de salud impresionante, que sé que estáis haciendo millones de cosas, pero que creo que deberíamos del sistema sanitario aprovechar mucho más. Allí en Andalucía hemos empezado un programa, ahora se llama ICONA, Ictus en Continuidad, en Andalucía, y bueno, los farmacéuticos estuvieron con nosotros diseñando todo ese proyecto. En la fase de cuando el paciente vuelve a casa, todo es un poco desastre, el enfermo en esa fase de shock, cuando tiene una enfermedad tan importante, no es consciente de lo que le hemos dicho que tiene que hacer, de por qué toma una serie de fármacos, y ese momento de tranquilidad justo cuando va con vosotros a recoger esa medicación, es una oportunidad brutal para reexplicarle todo, y con eso se consigue que haya adherencia. Un montón de gente abandona los tratamientos, aunque estén bien indicados. Por tanto, yo creo que sí, que tanto en la fase, esos cribados que tú decías, ahora por suerte, ¿no? El cribado de osteoporosis parece que ya entra en nuestro sistema y lo veo también muy importante, como en la fase del después de tener estas enfermedades y en la educación, creo que sois fundamentales. El sistema sanitario tiene que buscar piezas que no son solo médicos, enfermeras, sabemos todos el problema que tenemos con el personal, que hay que buscar figuras eso como administrativos de la salud, estos entrenadores en salud que decíamos. Creo que tenemos que innovar en esa forma de acompañar a los pacientes. Entrenadores, nutricionistas, farmacéuticos, rodearnos de un equipo holístico para todo, para el bien del paciente, sí. Lógicamente. Doctor, yo soy muy de tomar nueces por la mañana, tomar frutos secos durante el día para no picar entre horas con azúcares. Y bueno, la nuez tiene un tipo de omega de ácido graso insaturado, que es el alfa-linoleico. ¿Qué nos puede decir de tomar frutos secos y qué nos puede aportar estos frutos secos y las nueces, por ejemplo, que son ricas en omega 3, para evitar problemas cardiovasculares? Pues yo creo que es otro de esos ingredientes, alimentos que no deben faltar en casa cada día. Yo también tomo casi todos los días cuando me acuerdo y suelo tener. ¿Por qué son tan importantes? Tienen muchísima evidencia. Es lo que decíamos antes, ¿no? A veces algunos de estos suplementos alimenticios, alimentos, aunque estén de moda, no tienen mucha evidencia. Lo de las nueces y los frutos secos es brutal la evidencia. Y aquí en España fuimos pioneros en ello. El Predimet es un gran estudio que se hizo para demostrar que la dieta mediterránea era muy buena para la salud vascular. Incluía el consumo pues, cada semana de 1 litro de aceite de oliva virgen extra y se acompañó de un consumo de frutos secos, sobre todo nueces, 30 gramos al día. Aquí el tema de las dosis también es importante, porque a veces tengo que tomar esto y tal. Bueno, a veces hay que tomarlo en cantidades suficientes e importantes. Entonces es un aporte de estos frutos secos, de nueces, pero importante. Y claramente ha tenido un efecto brutal, como lo que se demostró en Predimet, con aceite de oliva, con estos frutos secos, en reducción de diabetes, de dislipemia, de infartos de miocardio, de ictus. Por tanto, tiene una evidencia brutal. Hay que consumirlas. De todos es conocido que el ajo es un gran antihipertensivo, además de un antioxidante, nos va a ayudar porque tiene propiedades antiinflamatorias. El ajo se añeja y además se convierte en un mayor bioactivo, tiene un mayor poder bioactivo. Se convierte en el azufre alilcisteína y va a tener unas propiedades muy buenas en cuestión del endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Nos puedes hablar algo más acerca de ello, doctor? Yo creo que es otro de estos alimentos muy interesantes y de las sustancias que salen del ajo. Creo que hay un poco del, no lío, sino que estamos aprendiendo mucho en cómo prepararlo, es lo que decía, ¿no? Con el intentar quitar algunos de estos compuestos que no nos gustan tanto del ajo. Se está añejando, como dices, también se hace el ajo negro, estos son procesos de fermentación o reacciones de Maillard que lo convierten en este ajo negro, que también es muy saludable, ¿no? Creo que todavía hay un poco de liga, algunas de las sustancias buenas que tiene el ajo, alicina, la que tú mencionabas, yo he leído que son muy inestables. Eso hace que a lo mejor no sea fácil extraerlas, tomarlas en un complemento alimenticio y que, bueno, que siga siendo interesante que consumamos eso, el ajo, tanto blanco como añejado, como negro, e incluirlo en nuestras dietas. En el caso del ictus en concreto, no tenemos ensayos clínicos que demuestren que el consumo de estas sustancias lo reduzca, pero es que es muy difícil hacer esos ensayos clínicos. Con eso también nos encontramos mucho. Cuando hablamos de la industria farmacéutica, con el poder que tiene y los millones que hay detrás de fármacos, hacer grandes ensayos clínicos,
bueno, que se requieren muchos recursos para hacerlos, es más fácil. La industria del ajo, lo que hemos comentado antes, estos alimentos, nueces, no es tan sencillo hacer estos grandes ensayos y por tanto nos falta evidencia. Sí que hay grupos trabajando en cómo este tipo de ajos, el ajo negro, por ejemplo, allí en Andalucía hay un grupo en Córdoba, en la universidad muy potente trabajando en eso, y sí que han visto el efecto sobre los lípidos, cómo baja el colesterol, exacto. Entonces creo que, bueno, que sí, que tienen un factor importante, o sea, que son protectores para algunos factores de riesgo vascular y que interesa consumirlos, pero que tendremos que aprender más sobre cómo darlo, qué dosis dar. Creo que todavía tenemos ahí un campo de investigación interesante. Se podría dar a personas con colesterol, con tensión alta, ¿no? Con altos los triglicéridos previamente antes de tomar medicación. ¿O? Exacto. Aparte, esa yo creo que es la clave de la nutrición y de todos estos complementos alimenticios que ya demuestran evidencia, ¿no? Que a lo mejor seamos capaces de estar durante unos cuantos años, un buen número de años, sin tener que tomar estos fármacos que funcionan muy bien para reducir la tensión, el colesterol, la glicemia, pero que a lo mejor no los necesitamos durante una época y que con lo que decíamos, quitando tóxicos, haciendo ejercicio físico y con la nutrición correcta, a lo mejor podemos estar tomando unas drogas que necesitaremos 10 años más tarde. Eso yo creo que desde el punto de vista de evitar efectos secundarios, gasto para el sistema sanitario, sería súper interesante. Interesante, doctor. Hablemos de la remolacha. Ahora es rica en betalaína y es un gran antioxidante que nos ayuda a aumentar la cantidad de nitrato, la concentración de nitrato en nuestra sangre, que ese nitrato se va a convertir en óxido nítrico y sabemos que ese óxido nítrico va a mejorar la vasodilatación de los vasos sanguíneos. ¿Qué tiene de cierto esto, doctor? Es cierto lo que comentas, está muy de moda ahora. En este caso, en el caso del ictus, sí que empieza a haber algún ensayo clínico, tanto tomando la remolacha, piezas de remolacha, como zumos que se hacen con remolacha. Lo que decías, betalaína, por ejemplo, es lo que le da el color. Nitratos que llaman vegetales, que sí que son mucho más beneficiosos que los de la carne. Tiene un papel importante, en este caso, la presión arterial. Parece que reduce la presión arterial. El consumo de 2 remolachas cada día durante cierto tiempo produce reducciones significativas de tensión arterial y también el tomarla en zumos. Pero aquí volvemos al tema de las dosis. Hay que tomar casi 1 litro al día. Entonces yo creo que esto es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Hay algún tipo de alimentos, como este que decimos, que sabemos que el consumo mantenido produce estos beneficios. Nosotros lo que hemos visto en el hospital a veces al hacer ensayos clínicos con dietas, alimentos enriquecidos en algo, es que a la gente de todas formas le cuesta el tomar cada día 1 litro de zumo de remolacha. Entonces creo que ahí también tenemos un camino por delante interesante. Sabemos que unos alimentos aportan una serie de cosas, betalaína, nitratos vegetales, pero cómo ser capaces de que la población lo consuma de forma habitual, en las dosis que necesitamos, con la frecuencia que necesitamos. Yo creo que ahí tenemos en el mundo de la nutrición y la salud vascular un trabajo importante por hacer. Seguramente aquí, eso desde las farmacias, los laboratorios que trabajan con estos food supplements, tienen un trabajo por hacer, por facilitarnos. No quiero decir que, o sea, lo mejor si puedes tomarlo fresco o estos zumos es lo que hay que tomar. Pero si por lo que sea no somos capaces de tomar eso, oye, entonces hace falta esa ayudita del complemento alimenticio. Sí, quizás meter esos principios activos dentro de una cápsula muchas veces es más fácil tomar. Pero claro, cuando vamos añadiendo magnesio, omegas, añadimos vitamina D, K2, al final es complicado que una persona se tome tantos complementos alimenticios de una sola vez y cada día, ¿no? Ese es el debate interesantísimo, ¿no? Que no nos acaba pasando como con los fármacos y al final sea un paciente polimedicado, food suplementeado o como se diga. Por tanto, es verdad, hay que volver al inicio de donde sale todo esto. Es la alimentación saludable la que lleva a eso. Pero otra vez un balance, ¿no? A ver, las recomendaciones de la OMS son claras. Hemos de tomar cada día 5 veces frutas o verduras. La realidad, solo 1 de cada 10 europeos y americanos tomamos esa cantidad. A ver si todos pensamos, ¿tomo cada día 5 raciones de frutas y verduras? No. Entonces, pues creo que sí que hay que tirar de esa ayuda del complemento alimenticio, rico en polifenoles, buscar seguramente esos vegetales que sean más ricos para que las cantidades que haya que tomar no sean brutales, como esto que decíamos ahora de la remolacha. Si me tengo que tomar litros de algo o kilos de algo, es que sé que no lo voy a hacer.
Nosotros, por ejemplo, lo que te decía, con plantas de la marisma que están sometidas a un estrés salino brutal, los polifenoles los producen las plantas cuando se estresan, cuando tienen mucha radiación ultravioleta, cuando tienen estrés salino. Entonces hay que seguramente buscar ese tipo de plantas. La remolacha seguramente va también por ahí. Tiene tolerancia a la sal, crecen bien estas plantas en suelos salobres y seguramente una forma de reaccionar es producir estos compuestos que ellas usan para defenderse y que eres capaz de tú extraer y defendernos a nosotros. Quizá por eso en Menorca tenemos la mejor santolina magónica de aquí, que es la mejor manzanilla, porque está sometida a los fuertes vientos de la isla y crece en zonas donde otras plantas no crecerían. Por eso tiene un olor, un sabor y tiene unas peculiaridades especiales, la manzanilla de Mahón, la santolina magónica. Sabemos que el uso diario, el uso continuado de la sal común rica en sodio puede producir problemas, riesgo cardiovascular, puede producir ictus, hipertensión. ¿Qué tiene de especial, doctor, esta sal que habéis desarrollado? El tema de la sal es apasionante, el impacto que tiene en la salud es brutal. Hemos estado hablando un montón de eso, de omega 3, del ajo, de la remolacha, polifenoles, o sea, cosas que tendríamos que tomar de más y no estamos tomando, y aquí es todo lo contrario. Sal estamos tomando demasiada, en exceso. Los países occidentales hicieron hace unos años un estudio en que veían qué cosas de la alimentación nos producen más impacto en salud y había, bueno, hay cada año aproximadamente más de 12 millones de muertes al año y cuando vas mirando qué problemas de la alimentación son las que se relacionan con eso, es clarísimo. El consumo excesivo de sal es lo que más nos mata. Luego sigue lo contrario que decíamos, el consumo pobre en fibra, pobre en frutas y verduras, pobre en semillas, etc. Pero el top es la sal. Tomamos muchísima sal, los alimentos procesados tienen un montón de sal que se llama oculta, pensamos que tomamos menos porque nos creemos que es lo que añadimos con el salero, pero es que en los productos procesados viene muchísima. Lo que se recomienda es tomar menos de 5 gramos de sal al día y ya te digo que la mayoría tomamos muchísimo más. Entonces se han empezado a nivel de los gobiernos, de los sistemas sanitarios, a legislar para intentar ir quitando un poquito la sal de los alimentos. El pan, por ejemplo, tiene muchísima sal y ahora estamos intentando pues, que se legisle para que pueda tener menos. Y la otra estrategia es cambiar el tipo de sales. Aquí, por ejemplo, países como China nos llevan muchísima ventaja. Hicieron ensayos clínicos en zonas rurales súper interesantes en que quitaban el sodio, que es la parte mala de la sal, y lo sustituían por potasio y han visto que el cambio, eso de cloruro sódico por cloruro potásico, tiene un impacto impresionante en reducciones de ictus, de infarto de miocardio, de muerte de causa vascular y por tanto esa es una tendencia que hay que seguir. Es verdad que ahí hay que combinar un poco el tema del sabor. El cloruro potásico tiene un sabor metálico, a la gente no le acaba de gustar, pero bueno, es un cambio que tenemos que empezar a hacer. Estamos haciendo mucha investigación con otro tipo de sales diferentes, como sales vegetales, por ejemplo, derivadas de plantas que vienen de la marisma, que se llaman plantas halófitas, toleran la sal, o sea, una lechuga y un tomate se moriría si el agua del mar las cubre. Estas plantas halófitas como la salicornia, aquí en Menorca tenéis en algunos sitios, en la albufera de Esgrau, podéis encontrar este tipo de plantas como la salicornia, ellas toleran perfectamente la sal. Y lo curioso es que si tú secas esa planta de una forma especial, sin afectar a sus polifenoles, la deshidratas, consigues un sustituto de la sal. Tiene un sabor muy bueno. De hecho, los cocineros que trabajan con nosotros dicen que tiene sabor umami porque tiene muy poquito sodio, un 70% menos de sodio y tiene muchísimo potasio, mucho magnesio y mucho yodo. Con lo cual consigues salar, pero añadiendo más potasio y quitando el sodio. Y lo que hemos visto en el hospital es, si sustituyes la sal común solo durante un mes por este tipo de sales vegetales, como la salicornia en polvo, reduces la tensión arterial sistólica y diastólica en pacientes que son hipertensos y bien controlados. Con lo cual creemos que tiene un futuro prometedor este tipo de sales y creo que ese movimiento va a venir. El mensaje sería reducir sal, buscar alternativas al cloruro sódico, sobre todo en gente hipertensa, pero bueno, también en gente que se quiera cuidar y lo que volvíamos a decir, esta de la menopausia es una ocasión excelente para remirarnos cositas que podemos mejorar en nuestras dietas y desde luego quitar la sal, por mucho que nos guste, es fundamental. Nuestros pacientes con ictus, el 80% son hipertensos y esto se relaciona con el consumo alto de sal, o sea, es
En realidad el factor de riesgo más importante es la hipertensión para tener este tipo de problemas vasculares en el cerebro. No le prestamos suficiente atención a la hipertensión arterial. La verdad es que es una cosa, no sé, médicamente lo debatimos. Es este tipo de factores de riesgo, de enfermedad, que quedan como en terreno de nadie, ¿no? Es del médico de primaria, vosotros de las farmacias también la controláis, los especialistas de vascular, cardiólogos, nefrólogos, neurólogos, la vemos, pero es como esto que no es de nadie y es de todo y nadie lo acoge y hace un plan de hipertensión arterial de Baleares tenemos que trabajar mucho más ese factor de riesgo vascular. Y además es que el primer lugar donde suelen ir los pacientes, el que está a pie de calle, que somos nosotros, somos los farmacéuticos, vengo a tomarme la atención. Lo fácil que sería una buena recomendación de simplemente sustituye la sal común por la sal de la salicórnea. Yo creo que ahí ganaríamos en un porcentaje alto el riesgo a padecer alguna patología, ¿no? O por lo menos a bajar la hipertensión. El impacto sería impresionante. Por mucho que, vamos, yo soy neurólogo, nos dedicamos a eso, cuando una persona tiene el ictus, abrir la arteria, que pase la sangre otra vez, que puedas hablar, moverte, y es un trabajo excepcional y estamos curando a mucha gente y tenemos mucho impacto. La prevención, como dices, tendría un impacto muchísimo mayor que lo que hacemos hoy en día. Estos estudios chinos, por ejemplo, han calculado, ¿no?, el coste de evitar todos esos infartos de miocardio, todos esos ictus en la población con un cambio tan sencillo como tomar sales distintas, bajas en sodio, sería brutal. Pero cuesta. Es verdad también que hay toda una inercia en el mundo de la alimentación. La sal la utilizamos en tantos alimentos. Lo que te decía, el pan, fíjate, que consumimos a diario, tiene mucha sal. Y bollería, un montón de alimentos tienen mucha sal. Entonces es verdad que hay una inercia del monstruo de la industria alimentaria para hacer esos cambios, pero son muy necesarios y el impacto será brutal. Y esta sal podría tomarla toda la familia, ¿no? Me imagino que sería sustituir salero común por este tipo de sal, ¿no? Es para niños también. Exacto. Lo que hemos visto en los ensayos clínicos que hacemos es que lo que hace la persona a la que se le indicamos en realidad es cocinar y se cocina con ese tipo de sal y come toda la familia. En general a la gente le gusta mucho, cambia ligeramente el color de algunos platos, entonces alguna gente más mayor nos dice: es que me ha puesto el potaje así como es un poco más verde-marrón, la salicórnea es verde y le da ese tonillo así verde, pero en general a la gente le gusta mucho. Y lo que te decía, la parte gastronómica, muchos chefs de allí en la zona de Andalucía, para platos marinos, por ejemplo, marisco, que haces cosas frescas, este tipo de sal realza mucho, potencia el sabor, tiene ese umami claro, que se da por la mezcla de tantos minerales a la vez, o sea que está muy buena, aparte de ser tan sana. Hablemos de la glucosa, hablemos de la hiperglucemia. ¿Cómo afecta la hiperglucemia al riesgo de padecer un ictus? El azúcar, la diabetes, es otro de los factores de riesgo clásicos, no es tan prevalente como lo que hemos hablado antes, de la hipertensión o del colesterol alto. En Andalucía, para que os hagáis una idea, el 20% de la población tiene hipertensión, el 20% tiene colesterol elevado y el azúcar un 10%. Aún así, fijaros, son tasas altísimas. Pero bueno, el azúcar y la diabetes daña el endotelio por dentro, produce alteraciones macrovasculares que acaban haciendo que las arterias estén más malitas, se vayan cerrando poco a poco y produzcan oclusiones arteriales en distintas partes del cuerpo. Cuando estrechan arterias del cerebro, pues producen ictus, sobre todo de tipo aterotrombótico. Por tanto, lo que decíamos antes, podemos en un análisis sencillísimo, con un pinchadito en el dedo, saber cómo está el azúcar y si sabemos que podemos ser diabéticos, empezar cuanto antes con ejercicio, cambiar un poco la dieta y si llega a hacer falta introducir algún fármaco, pero de nuevo lo mismo, algo fácil de detectar y con unas posibilidades de prevención increíbles si la manejamos bien. Y ahora hablemos de algo que está muy de moda. ¿Qué opinas sobre el uso de Ozempic o otros medicamentos que están destinados a la diabetes como uso para prevención de riesgo cardiovascular o bajada de peso, que es para lo que se está utilizando, pero con esos objetivos, porque realmente hay personas que al estar obesos tienen más posibilidades de padecer un ictus?
Sí, el Ozempic y estos fármacos bueno, se llaman, tocan una vía que se llama GLP-1, ese receptor, y son agonistas de esta vía. Están súper de moda por el tema de la obesidad y que gente cuando los toma pues pierde peso de una forma muy importante porque afectan eso, esos deseos de comer de más y que hacen que estemos obesos. Yo creo que aquí evidencia, evidencia, evidencia. Hay que hacer lo mismo que decíamos con la nutrición, ¿no? Cuando están bien indicados, genial. La indicación correcta de estos fármacos suelen ser para gente que es diabética, diabética con obesidad, y ahí creo que hay que tomarlos. Están haciendo, bueno, son una revolución realmente, están funcionando muy bien. Lo que no podemos es saltarnos eso. Y porque estoy gordito, sea diabético o no, empiezo a tomar estos fármacos buscando una prescripción loca por donde sea. Yo creo que eso no es bueno porque tiene muchos efectos secundarios también. En lo que me preguntabas, ¿tienen efecto en prevención vascular? Sí, sí que lo tienen cuando están bien indicados. Claramente se está viendo que se diseñaron para una cosa en diabetes y están teniendo muchos efectos beneficiosos. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca está mejorando muchísimo, pero bien indicado, ¿vale? Soy diabético, tenía un problema cardíaco, insuficiencia cardíaca, oye, me está mejorando. Disminuye el riesgo de ictus en personas diabéticas. Por tanto, sí, son muy útiles, bien indicados. Es cierto lo que decía, otros fármacos que también se utilizan para la diabetes, pioglitacina u otros, también reducen el riesgo de tener ictus en diabéticos. Por tanto, yo creo que la clave es bien indicado por los profesionales de la salud, porque si no se nos puede ir de las manos. Pensar que en Estados Unidos creo que candidatos a tomarlos hay como casi 5 millones de personas. Imaginaros lo que va a suponer esto, ¿no? Por tanto, bien indicados. No es que no queramos como médicos indicarlos más de la cuenta, es que aprendemos a la vez que empezamos a utilizar mucho estos fármacos. Los efectos secundarios, hay que conocerlos un poco mejor. Por tanto, sí, es una moda que está ahí y hay que estar al tanto. Es un fármaco revolucionario, va a tener muchos beneficios, pero hay que indicarlos bien, no tomarlos por nuestra cuenta, buscarlos de cualquier sitio. Y lo que decíamos, acompañado de deporte, buenos hábitos, no seguir comiendo igual, seguir bebiendo igual, y sobre todo para gente que realmente es obesa, porque hablamos de que la obesidad va a producir más de 200 patologías, incluso cáncer. Es decir, que el ser obeso realmente es una patología, es un problema, y hay que ayudar a la gente obesa a que puedan mejorar su estado de salud, pero lógicamente para quitar 2 o 3 kilos y estar un poco mejor, pues no tiene lógica, ¿no? Es ahí cuando hemos tenido graves problemas en el mundo farmacéutico, en que han venido pacientes nuestros de siempre que realmente son diabéticos y sabemos que son diabéticos y no hemos tenido para servirles porque ha habido otras personas que no eran diabéticas y lo han necesitado pues no para una obesidad, sino para quitar unos kilos de más. Y además, lo que es peor, sin cambiar los hábitos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que ir a lo fácil, sencillo, divertirnos haciendo eso, ese poco de deporte que decías, comer un poco mejor, ¿no? Ver la parte divertida de eso. Es verdad que estamos en una sociedad loca y la gente pues va buscando esto porque es una forma rápida de conseguir lo mismo en nada, pero no es el equivalente, o sea, es que ni siquiera físicamente se está hablando mucho de eso, ¿no? Hay casi un fenotipo Ozempic y realmente el cómo te cambia la estructura de la grasa corporal no es la misma, más natural que conseguirías haciendo este deporte o tomando una alimentación sana. Por tanto, yo creo que estos fármacos se tienen que reservar para el final. Además es que es lo que estamos acostumbrados rápidamente en el móvil a conseguir efectos rápidos, ¿no? Los efectos hay que currárselos cada día en el gimnasio y hay que levantarse pronto, madrugar o ir después de trabajar para conseguir esos efectos. Realmente es a lo que estamos acostumbrados, a tener, a quererlo ya y sin un esfuerzo, ¿no? Sí. Y además, con los beneficios que nos da el gimnasio, la segregación de endorfinas, de serotonina, de dopaminas, todas las hormonas de la felicidad, la sensación de placer, de haber hecho algo importante que al final te acaba enganchando y acabas convirtiendo el gimnasio como formando parte como de un hábito de tu vida, que no lo hacemos por adelgazar, lo hacemos por estar bien nosotros y luego ya de paso vendrá el adelgazar, ¿no? Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que, a ver, que hemos hablado mucho de innovación también en esta charla y que, vamos, yo, mi equipo, nos gusta innovar, pero también hemos hablado mucho de evidencia. Tenemos que utilizar cosas que tienen evidencia.
lo que tú decías de inversión en salud. Todo lo que has hablado de ejercicio, lo que hemos hablado de nutrición, es una inversión en salud y tenemos evidencia de que eso funciona. Porque si te pregunta alguien ahora, ¿cómo voy a estar con el Ozempic dentro de 30 años? Cualquiera que le quiera decir algo le va a decir una mentira, porque es que no lo sabemos. Entonces yo creo que si sabemos que hacen estas otras cosas de las que hemos hablado, estas dietas ricas en frutas y verduras, con polifenoles, con omega 3, con estas sustancias tan interesantes que comentabas, que hace el ejercicio, por tanto es como apostar a algo seguro y que va a hacer que no tengamos que consumir estos fármacos que pueden tener efectos secundarios. Entonces... Como por ejemplo el 3% de ceguera monocular o bilateral por un problema a nivel de nervio óptico. Esos efectos secundarios no se hablan, pero están ahí y se pueden comprobar. Sí, sí, sí. Hemos hablado de la inflamación crónica. ¿Cómo afecta la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, los triglicéridos? ¿Cómo afecta en el riesgo cardiovascular? ¿Cómo podríamos prevenirlo? El efecto es clarísimo, porque en el fondo hemos ido hablando casi de estos factores de riesgo por separado, ¿no? De la hipertensión arterial, de la dislipemia, de la diabetes. Y ahora decimos, oye, todo junto, y todo junto pasa en un porcentaje alto de gente, ¿no? Antes hablábamos en medicina como del síndrome metabólico, cuando teníamos esto, algo de obesidad y algunos de estos factores de riesgo vascular juntos. Hoy en día lo estamos cambiando un poco por este concepto de inflamación crónica, ¿no? Y parece que conviven estos factores de riesgo vascular y nos sitúan en un estado de inflamación posiblemente de bajo nivel, pero mantenida en el tiempo, que tiene unos efectos muy deleterios sobre los vasos. Te daña el endotelio por dentro, lo pone más inflamado, más oxidado, y eso facilita la generación de trombos. Entonces hay que intentar reducir esa inflamación crónica. Y algo muy de moda, que está relacionado también con las dietas de las que hablábamos, es como la microbiota, cómo alimentamos toda esa flora intestinal que decíamos antes, microbiota que decíamos ahora, y son esos kilos de bichitos que tenemos ahí en los intestinos, que están vivos, súper vivos, que producen un montón de metabolitos, que tenemos que, como decíamos antes, acostumbrarnos a que están con nosotros, conocerlos y darles de comer. Les damos de comer cada día y ellos a cambio producen una serie de metabolitos que controlan esta inflamación crónica. Por tanto, ahí también tenemos que aprender muy bien esa relación, conocernos a nosotros mismos y ver cómo los alimentamos bien. Está muy de moda los prebióticos, los probióticos, posiblemente estos prebióticos en el mundo vascular han demostrado más cosas. Y en el fondo es la fibra. ¿Por qué son tan buenas estas verduras, frutas de las que hablábamos? En parte porque tienen muchísima fibra y estos bichitos comen esa fibra y a cambio producen metabolitos que antioxidan, desinflaman y son muy beneficiosos para nosotros. El problema es que vuelve a ser lo mismo. Estas dietas rápidas que estamos haciendo hoy en día casi no tienen fibra. El consumo recomendado en Europa de fibra está en torno al menos 25 gramos al día en chicas, 30 gramos al día en chicos. Estamos lejos. Por eso nosotros, vamos, en el equipo sí que recomendamos que al menos cada día tienes que aportar o comiéndolo o aportándolo encima con suplementos que sean ricos en fibra, al menos entre 5 y 10 gramos sería ideal. Es decir, hay que darles de comer más a estos bichitos de la microbiota para que hagan un trabajo por nosotros excelente. Eso es una simbiosis brutal. Efectivamente, el mundo de la microbiota comienza tarde, pero comienza. Lo tenemos en la piel, la microbiota, ya tenemos óvulos vaginales, tenemos cremas, tenemos complementos probióticos, ya damos el alimento con el bichito, miles de cepas, millones de cepas y cada una destinada a una parte de nuestro cuerpo. Y a mí me gustaría aquí hablar de algo que nos está afectando mucho en oficinas de farmacia y que nos preguntan y que es yo diría, que el producto que más nos piden a nosotros, que es algo para poder dormir. Sabemos que cuando dormimos nuestros órganos, nuestras células se regeneran y nuestro cuerpo se pone a punto y es necesario, y es más que necesario, dormir mínimo 8 horas, 7, 8 horas para que nuestras células se regeneren y para que esta puesta a punto se ponga bien y poder al día siguiente estar al 100% en todos los aspectos y en todos los sentidos. ¿Qué relación tiene el ictus con ese insomnio, esos despertares nocturnos que nos vienen pidiendo
productos para poder mejorar el sueño durante toda la noche. ¿Qué relación tiene el dormir poco con problemas cardiovasculares, con el estrés, el día siguiente, con estar más nervioso, más irritado y conllevar a un riesgo de ictus? Aunque no sabemos muchísimo desde el punto de vista científico, cada vez estamos aprendiendo más. Casos extremos sí que los tenemos claros, y casos extremos de dormir tan mal es, por ejemplo, la gente que tiene apneas del sueño. O sea, hay esta gente que ronca mucho y de repente hace una pausa y hacen una apnea y casi no respiran. Ese sí es un ejemplo extremo. Gente que duerme fatal, tiene un sueño roto, al día siguiente se duermen por todos lados. Este es un caso claro. Entonces, en ese caso tan extremo hay una relación causal clarísima con los problemas vasculares. Dormir tan mal, con apneas del sueño, hace que no oxigenemos bien parte de nuestros órganos, entre ellos el cerebro, y hacen que podamos sufrir más ictus en este caso. Por tanto, se conoce mucho. Otra cosa que está muy de moda es que dormir bien facilita que eliminemos un montón de sustancias tóxicas que vamos produciendo durante el día. Y ahí hay un sistema que está alrededor de las arterias del cerebro que no es tan conocido, es el sistema linfático, y digamos que por ahí toda la basurilla se va eliminando, ¿de acuerdo? Durante la noche. Ahora sabemos que cuando ese sistema linfático no funciona bien, y en parte funciona bien cuando las arterias se contraen de forma adecuada y van impulsando la salida de todos esos detritus durante la noche, pues eso aumenta el riesgo de que tengamos deterioro cognitivo, Alzheimer, demencia de tipo vascular, dicho un poco así a lo bestia. Por tanto, dormir bien y tener ese sueño prolongado, como decías, es fundamental. Entonces, en ese sentido, cualquier cosa que nos ayude, desde consejos más clásicos, de también hacer ejercicio de nuevo, para llegar cansados a ese momento, o hacer cada uno de los trucos que podamos para descansar mejor, gente que utiliza melatonina, otra de las sustancias que tú decías. Hemos de hacer todo lo posible por conseguir ese descanso. El tema de los móviles también está muy de moda, quitar ese tipo de ruidos, luces que distraigan el sueño. La higiene del sueño. Exacto. Porque Sigue siendo fundamental, sí. Decíamos que el móvil, 10 minutos de luz azul de dispositivos digitales retrasa 1 hora la segregación del pico de melatonina. O sea, que realmente nos retrasa el sueño, nos retrasa la hormona del sueño, y además alimentarnos por la noche con algunos alimentos, no comer muy tarde, no hacer ejercicio físico que nos active, llegar a un momento de calma, tomar alimentos que sean ricos en triptófano, porque si los tomamos por la noche nos va a ayudar a la segregación de melatonina, la hormona del sueño. Y aprovechando ya que estamos hablando de las toxinas, nosotros recomendamos muchas veces, 2 veces al año, hacer un detox, o incluso después de épocas como Navidad o verano, tomar cola de caballo, ortosifón, para la eliminación de esos detritus que hablábamos. ¿Sería interesante? Yo creo que es una vía interesante que creo que podría contribuir. A mí lo que me encantaría siempre, como la parte más científica, es poder hacer ensayos bien hechos y demostrar todas estas cosas, ¿no? Porque creo que son cosas que están a nuestro alcance, que en farmacia las conocéis muy bien, que con la colaboración de los médicos podríamos hacer esos ensayos clínicos, y si se demostraran podrían indicarse y prescribirse, y que mucha más gente se beneficiase, no solo la gente que por lo que sea tiene más interés o que vosotros le habéis podido aconsejar, ¿sabes? Es decir, conseguir esta evidencia creo que permitiría popularizar, democratizar este tipo de intervenciones no costosas en muchísima población, y tener un efecto a nivel de salud vascular y de cerebro, en nuestro caso, brutales. Sí, tenemos que seguir investigando. En el equipo nos gusta mucho utilizar esa frase, esa coletilla, pero es muy verdad. En nutrición y en este tema de hábitos de vida saludable que decías, tenemos que seguir investigando. Es un mundo por descubrir, está claro. Como optometrista, desde el mundo de la óptica, con la utilización de aparatos innovadores y de última generación, como puede ser una OCT, una tomografía de coherencia óptica, podríamos detectar a veces hasta 5 años de antelación posibles patologías en el fondo de ojo. Tenemos a través de la pupila una ventana abierta a la salud vascular, y me parece un mundo increíble. Doctor, si una persona viene a la óptica
se hace a algún centro de optometría clínica o a un oftalmólogo o un centro oftalmológico y se hace una tomografía de coherencia óptica, viendo simplemente las arterias, las venas, si hay un posible edema de mácula, alguna hemorragia, ¿podríamos detectar y prevenir algún problema vascular o algún ictus? Pues seguro que sí, y que creo que a lo mejor lo estamos utilizando poco. Es lo que dices, ¿no? Es una ventana al cerebro, el ojo. Y normalmente los neurólogos, para mirar el cerebro directamente, utilizamos técnicas de imagen, hacemos un TAC craneal, una resonancia magnética, hemos aumentado los campos, las teslas que decimos de la resonancia magnética, y ahora es verdad que vemos cosas de milímetros, pero son técnicas mucho más complejas, y las que dices son muy sencillitas, y con un fondo de ojo podemos ver un montón de cosas. Entonces, lo que decías, esas hemorragias, exudados que se producen también en patologías como la hipertensión arterial, la diabetes, creo que nos pueden dar muchísima información. Es verdad que no dan muchos síntomas. Bueno, sí que cuando somos diabéticos, pues poco a poco vamos perdiendo agudeza visual, o podemos tener estas moscas volantes, o de repente sí que podemos perder visión de forma más aguda. Pero nos podríamos adelantar, es lo que has dicho, ¿no? Yo creo que en diabetes lo estamos haciendo más. Los programas de cribado de diabetes incluyen un fondo de ojo cada X tiempo, y eso nos está dando una información súper valiosa. Nosotros, por cosas de investigación, estamos utilizando las imágenes del fondo de ojo, del cribado diabético, para ver cosas del cerebro, como decías. Y creo que eso tiene un valor enorme. La OCT, más nueva, está más de moda. No solo mirar ya el vaso, ¿no? Sino que es que puedes mirar casi como las neuronas, digamos, del ojo, en cierto modo, y ahora la estamos utilizando mucho. Incluso dentro de ensayos clínicos, en vez de tener que hacer tantas resonancias y ver cómo la sustancia blanca o alguna parte del cerebro se va deteriorando, pues intentar mirar esas capas de la mácula y ver cómo eso evoluciona con algunos tratamientos. Lo veo algo muy, muy importante. Sí, nos podría dar mucha información. Creo que la tendríamos que utilizar más. Una revisión mínimo anual al año, una revisión al año de fondo de ojo, una revisión completa, yo creo que es crucial, aparte de la tensión ocular, agudeza visual y todas las otras cosas que solemos ver. Sí, para los oyentes y nuestros seguidores de redes sociales, si tuviéramos que hablar de signos, que ya hemos hablado de algunos, signos que detectamos nosotros como profesionales, pero signos que puedan detectar ellos o síntomas que pueden tener, ¿qué signos o síntomas le diríamos a la hora de prevenir? De decir, mira, es que me está pasando esto, corro el riesgo de padecer un problema cardiovascular, de riesgo a padecer un ictus. Eso es muy importante, porque es lo que nos va a hacer ponernos a correr y irnos hacia un hospital cuando identifiquemos algunos de estos signos o síntomas que tú dices. En general, cuando una persona tiene un ictus, lo que tiene es de forma muy rápida y aguda una pérdida de la capacidad de emitir el lenguaje, no nos salen las palabras o nos salen muy torpes o mal, de golpe, perdemos fuerza de un brazo y de una pierna, de medio lado del cuerpo, de golpe, o perdemos la sensibilidad de media parte del cuerpo, lo que llamamos hipoestesia, ¿vale? Pero es eso, dejar de hablar, dolor de cabeza brusco, dejar de ver de un lado, que se nos tuerza la boca un poco, o perder fuerza y sensibilidad de medio lado del cuerpo. Hay que ir corriendo a un hospital cuando eso pasa, y nosotros estamos encantados. Si al final es otra cosa, porque a veces hay patologías que simulan un ictus, no pasa nada, pero tenemos que hacer rápido el TAC, ver cómo están las arterias del cerebro, porque tenemos muy poquito tiempo. Cuando hay un trombo, tenemos que disolverlo con unos fármacos que se llaman trombolíticos, que lo disuelven y vuelve a pasar la sangre al cerebro. O si son trombos grandotes, lo que hacemos es hacer una especie de cateterismo y con una trombectomía mecánica sacar ese trombo y que vuelva la circulación al cerebro. Estos tratamientos funcionan súper bien, súper bien. Te puede venir gente afásica, hemipléjica, en coma, y que le sacas el trombo y en un momento están perfectos. El drama es si no vienen y no llegan a tiempo, porque entonces las secuelas son brutales y el paciente no se va a curar. Tenemos solo entre 4 horas y media y 6 horas para dar los fármacos trombolíticos, 6, 12, en algunos casos hasta 24 horas para hacer la trombectomía, pero el tema es tiempo cerebro, lo decían mucho los neurólogos. Por tanto, si soy capaz de tratarte en minutos, mejor que en 1 hora o 2 horas. Por tanto, ahí también es verdad que las farmacias, creo que como podéis colaborar más, sí, son campañas educativas, como las que decíamos,
que todo el mundo conozca estos síntomas perfectos. Cuando eso pasa, a veces hasta niños que conocen los síntomas han sido capaces de llamar al 061 diciendo, oye, a mi padre creo que le está dando un ictus, porque no habla, porque no ve medio lado. Entonces, es algo que creo que todos deberíamos conocer cuáles son esos síntomas y signos tan sencillos, porque realmente curamos a alguien si lo tratamos a tiempo. Cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo. Cuanto menos, digamos que cuanto menos tiempo, mejor. Cuanto Exacto. más rápido actuemos, más posibilidades tenemos de conseguir mejorar los resultados. Y para ir terminando, doctor, ¿qué papel tenemos nosotros desde la farmacia y cómo podríamos ayudar, cómo podríamos colaborar con vosotros para disminuir el riesgo y para mejorar la prevención del ictus en general? Bueno, yo creo que el papel que tenéis puede ser fundamental, como un aliado muy potente a lo que hacemos desde los hospitales, de la atención primaria, desde enfermería, que también tiene un papel fundamental, aunque no hemos hablado mucho de ellos. Nosotros estructuramos el ictus en antes, durante y después. Antes de esta prevención hemos estado hablando, podéis hacer muchísimo, identificando estos factores de riesgo vascular con estos cribados que podéis hacer en la farmacia, diciéndonos a la población, oye, ojo que tienes la tensión alta, ojo que tienes el azúcar alto. O sea, ahí ya es una parte importantísima, poner en marcha toda la maquinaria de la prevención. Luego, creo que campañas de conocimiento de los signos y los síntomas de la enfermedad serían muy interesantes, ¿no? Los pacientes, la población os hace mucho caso, entonces creo que ahí que supieran por vosotros qué me pasa cuando tengo un ictus y qué tengo que hacer y que me tengo que ir corriendo al hospital cuando no puedo hablar, cuando no muevo un brazo, una pierna, eso ayudaría muchísimo. Y en la fase subaguda, yo creo que ahí también en el después, ahí el papel vuestro es fundamental. Como os decía, el enfermo cuando está con nosotros en las unidades de ictus en los hospitales está chocado, fuera de juego. Yo estaba bien y mañana no puedo hablar, no me puedo mover. Ha cambiado toda mi vida de golpe. Y ahora yo te empiezo a decir que tienes que tomarte este antiagregante, este anticoagulante, hacer no sé qué. No captas esa información. Nosotros hicimos encuestas incluso en gente que se iba de alta con nosotros por un ictus en neurología y cuando los llamabas a casa al cabo de unos meses algunos no sabían ni por qué habían estado ingresados. ¿Cómo va a hacer bien el tratamiento esa persona que no sabe ni por qué ha estado contigo, porque está en shock en esa fase? Entonces, el momento en que se acercan a vosotros a coger las medicinas que les damos para la prevención secundaria para que no les vuelva a pasar, ese momento es increíble. Es un momento en que están receptivos, en que van a aprender más de vosotros que de nosotros los médicos, porque están en un entorno diferente y nuevamente pues recordarles lo importante de la prevención, la adherencia, que no pueden dejar este tratamiento, cómo tienen que tomarlo, qué signos de alarma de que se repite algo pasan, ahí es fundamental. Yo creo que eso, como te decía, somos un equipo sanitario, tenemos que colaborar juntos en esta inversión en salud y el papel de las farmacias es brutal. Sí, quizás los colegios deberían hacer a lo mejor una campaña, ¿no?, de 12 meses, 12 causas, y una de los meses sea el riesgo cardiovascular, el ictus, la prevención del ictus, y desde ahí a lo mejor pues no solamente formarnos a los farmacéuticos en general, sino también mandar folletos informativos, displays de escaparate, recomendaciones de productos natural, ayudar también en la dispensación de los SPDs, ayudar a realizar SPDs, controlar que el paciente esté tomando la medicación como toca diariamente, un sistema de control casero, digamos, para poder llevar nosotros, que estamos a pie de calle, un control de todas esas cosas y también resolverle dudas, que muchas veces hay dudas que a lo mejor vosotros por falta de tiempo, pues el paciente llega allí y no se acuerda de lo que tiene que preguntar, pero luego como está de forma distendida con nosotros, que somos sus farmacéuticos de confianza, el paciente ya se relaja y es ahí cuando empieza a preguntar las dudas, ¿no? Sí. Tener también una relación buena entre el farmacéutico y médico, donde podamos hablar de la medicación, de efectos secundarios, posibles cambios que se tengan que hacer, roturas de stock, y todo eso también ayudaría muchísimo al final, al paciente final que realmente lo necesita, y a la prevención, que es nuestro objetivo, que por eso estamos aquí hoy, para ayudar a prevenir. Exacto, sí, creo que ese entorno amable que creáis en la farmacia es un aliado perfecto para seguir mejorando la salud vascular. Así es, doctor. Pues hasta aquí nuestro podcast de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este ratito largo.
que se nos ha hecho cortísimos y que seguramente ahora nos seguirán surgiendo cosas, pero bueno, estaremos aquí para ayudar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, y para toda la información del doctor la pondremos a continuación para que sepáis todo acerca de él y saben ya dónde pueden encontrarte, porque ya lo hemos dicho en la presentación, pero bueno. Estupendo, Gracias, doctor, pues por un haber placer, venido un placer. a tu tierra, que también es tu Sí, tierra, sí, Menorca, exacto. y a la Isla del Rey, que estamos en este lugar tan maravilloso donde están todos trabajando. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación, un placer. La verdad es que yo creo que sobre todo me quedo con que hemos visto cosas muy divertidas que podemos hacer en salud, que no todo es aburrido en salud y pesado y rollo, sino que hay cosas muy divertidas como comer de esta forma tan interesante que hemos contado, y nada, encantado de resolver cualquier duda también en el futuro. Gracias, hasta pronto.